Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida nuevamente a este curso de actualización en malnutrición pediátrica. Bienvenidos todos ustedes, colegas, amigos de todo el continente, desde México hasta Argentina. Eh, Vamos a dar inicio con nuestra séptima y última conferencia de este curso de actualización en malnutrición pediátrica y vamos a cerrar con broche de oro esta gran actividad que, como se han dado cuenta, hemos venido desarrollando de manera satisfactoria para cada uno de ustedes. En compañía hoy vamos a estar con el doctor Francisco Moraga. El doctor Francisco Moraga es pediatra y experto en nutrición clínica, es jefe del servicio de pediatría del Hospital San Borja Arrián de Chile, es profesor de pediatría, profesor titular de pediatría de la Universidad de Chile y es expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría. El doctor Moraga hoy nos va a deleitar con una gran conferencia y vamos a hablar de crecimiento humano, sobre todo específicamente hablando del efecto de la vitamina K y la arginina. Doctor Moraga, como siempre, muchísimas gracias por su participación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Rivero. Eh, es para mí un honor siempre estar participando en este tipo de reuniones y claramente con la gente de Sudamérica, donde podemos compartir varias de las cosas que hemos tratado de ir durante la vida juntando y adquiriendo experiencia. Así que vamos a dar partida. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, señor, se está viendo bien en pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a conversar entonces sobre algunos aspectos del crecimiento humano y tengo la ventaja de que ya la doctora Acevedo, que habló de placa de crecimiento, y el doctor Fisberg, que habló, ¿no es cierto?, del stunting, más allá que solamente talla baja, ya me allanaron parte importante del camino, de manera que vamos a conversar sobre algunos aspectos un poco más específicos. Em, Dentro de lo que es el crecimiento en particular, la estatura en general, es un elemento que en los últimos años ha ido adquiriendo una importancia bastante relevante, considerando que ha ido ganando gran relevancia en ciertos aspectos de la vida. Hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que eh, la, fíjense que recién en el año 99, la Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Humanos y de su Observación General número 12, establece a la alimentación como un derecho. Fíjense, recién el año 99. O sea, visto de otra manera, esto prácticamente en los últimos 20 o 30 años es que ha ido adquiriéndose gran cantidad de conocimiento y por lo tanto relevando de forma significativa uno de los pilares fundamentales por los cuales eh, pueden las personas desde la más pequeña edad llegar a ser, ¿no es cierto?, a expresar todas sus capacidades genéticas y expresar un fenotipo apropiado. Y de esta manera, ¿no es cierto?, el derecho a la alimentación, es decir, que solamente por el hecho de nacer tenemos el derecho a ser bien nutridos y eso por lo tanto pasa a desempeñar un rol significativo en las políticas públicas. Y esto porque es uno de los derechos que permite o da cabida a que se puedan establecer otros. Y así el bienestar, la vida digna y el desarrollo humano pasan a ser elementos centrales a partir de una correcta nutrición. Este desarrollo infantil temprano tiene estos tres pilares, entonces, salud, nutrición y educación inicial. Fíjense que no solamente eso, sino que hoy en día, cuando se establece el índice de desarrollo humano, uno de los mejores índices para establecer precisamente el desarrollo de la sociedad es precisamente el estado nutricional y cómo la estatura es uno de los marcadores que indica precisamente el bienestar social. Esto porque para que exista un crecimiento adecuado tienen que coexistir estas tres condiciones: una nutrición adecuada por una parte, ausencia de enfermedades por otra, y un entorno social y emocional enriquecedor. Es decir, cuando estamos hablando de crecimiento como un espejo realmente de lo que está ocurriendo en la sociedad, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a que claramente tenemos, ¿no es cierto?, una eh, importancia relevante que ha ido adquiriendo esta situación en la población y como un elemento central de la salud. Am,
Fíjense que esto está apoyado en investigaciones bastante serias, es decir, aquí podemos observar cómo a medida que vamos perdiendo peso o a medida que vamos perdiendo talla, eh, vamos teniendo un aumento muy significativo del riesgo de mortalidad, varias veces más. Es decir, cuando tenemos un peso para la edad severamente comprometido, tenemos, ¿no es cierto?, 9 veces más riesgo, y cuando tenemos una talla para la edad severamente comprometida, tenemos prácticamente 5,5 veces más riesgo de morir antes de los 5 años. Esto significa, ¿no es cierto?, que la talla está íntimamente relacionada, por lo tanto, con parámetros vitales muy significativos. Pero no solamente con eso, sino que también con lo que implica bienestar futuro. Es decir, aquí podemos ver que a medida que comprometemos la estatura, vamos viendo que tenemos menos ingresos y a la vez menos capacidad de escolaridad. Es decir, tiene repercusiones netas sobre la vida futura, una vida de relación, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de bienestar personal. Entonces, la estatura es importante, y es uno de los elementos que ha ido, como decíamos, adquiriendo mucha relevancia. Fíjense que este otro también es bien importante. De todas las causas de mortalidad hacia adultos, en la medida que vamos ganando altura en las sociedades, la curva de mortalidad se va haciendo cada vez más baja. Siempre se ha discutido si esto es efecto de que mejoran las condiciones ambientales y por eso crecemos más y por lo tanto sobrevivimos más, o directamente tiene que ver con la estatura. Y claramente los estudios demuestran que hay una combinación de ambas cosas. Por una parte, una mejor expresión génica, que lo da, ¿no es cierto?, la eh, correcta efecto ambiental, en este caso dado por la alimentación, pero también un efecto, ¿no es cierto?, que está dado por el componente emocional, que implica, como veíamos al principio, no solamente nutrición, sino que también nutrición emocional, la que va logrando eso, y eso se va juntando para establecer, ¿no es cierto?, un buen parámetro de desarrollo social. De la elongación del hueso muy brevemente, esto ya lo revisaron, ya se revisó en forma bastante exhaustiva con la doctora Acevedo, pero ¿no es cierto?, podemos decir que hay dos elementos que son bien significativos. El primero, que el crecimiento en altura depende fundamentalmente de la elongación de los huesos largos, es decir, fundamentalmente las extremidades, parte de la columna, pero las vértebras, digamos, pero fundamentalmente las extremidades y las extremidades inferiores. Y eso es uno de los determinantes más importantes. Y lo segundo es que esto está íntimamente ligado a el desarrollo muscular. Es decir, en la medida que se elonga el hueso, hace que el músculo crezca de manera más apropiada. Pero a su vez, la actividad muscular permite el adecuado modelamiento del hueso. Es decir, hay una interrelación importante entre lo que es masa magra y lo que es el crecimiento óseo. De manera que en general, cuando tenemos mayor altura, tenemos también mayor tendencia a tener mejor desempeño de masa magra, o masa libre de grasa al menos, ¿sí? Entonces, esto es uno de los elementos importantes. Ahora, gran parte de las variantes que tenemos entre personas comunes y corrientes son dados por los efectos ambientales. Las variaciones genéticas, es decir, estas variaciones de estos polimorfismos de nucleótidos únicos, explican entre un 10 y un 20% de las variantes fenotípicas que vemos finalmente en el tema del crecimiento. Gran parte tiene que ver con los efectos ambientales y obviamente en la medida que vamos creciendo, el impacto del ambiente sobre el crecimiento va siendo menor, es mucho más significativo en las primeras etapas de la vida, primero porque es donde más crecemos, pero también eh, tiene una relevancia importante cuando queremos hablar de recuperación del estado nutricional y particularmente de la talla. Eso significa, ¿no es cierto?, que dentro de los condicionantes ambientales, la nutrición es uno de los elementos que tenemos que tener sumamente en cuenta. Y aquí está ocurriendo todo, en esta famosa placa de crecimiento, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, entre la epífisis y la metáfisis del hueso. En esta placa que se distinguimos algo más de tres, pero fundamentalmente tres zonas bien características: una zona de reposo, donde esto está separado de las células madres que están en la línea, en una fase de reposo, posteriormente entre una zona proliferativa y después en una zona hipertrófica,
y una vez que están en esta etapa es cuando se produce, ¿no es cierto?, la vascularización, la osificación, y una vez que se establece la osificación, la señal para que se reinicie un nuevo ciclo de crecimiento y proliferación del osteoblasto, y por eso es que el crecimiento es una constante saltatoria y no una línea ordenadita, y no es una línea pareja como es, por ejemplo, el incremento de peso. Y la estatura tiene este tipo de variaciones porque se tienen que ir completando ciclos antes de que se vayan levantando el próximo. Ahora, ¿cuánto se demora cada uno de los ciclos? Va a depender naturalmente de todos los fenómenos que están ocurriendo a nivel ambiental. ¿Quiénes comandan esto? Bueno, fundamentalmente en el periodo inicial viene la trayectoria que continúa del estímulo a nivel fetal, donde está muy mediado por la IGF-1, que siempre es el efector más relevante, pero conducido principalmente por la insulina y las hormonas tiroideas, que en la niñez se agrega, ¿no es cierto?, la hormona de crecimiento, y posteriormente ya en la etapa puberal, los esteroides sexuales como eh, los controladores, ¿no es cierto?, de esta talla conducida por la liberación de factor de crecimiento símil insulina. ¿Qué rol cumple la nutrición acá? La nutrición, como parte de los efectores ambientales, es uno de los más relevantes. Naturalmente, si hay enfermedad y todo lo que está ocurriendo en la microbiota, son otros de los elementos que están íntimamente relacionados con esto. Pero esta interacción que hay entre nutrición y genética, que está dando, ¿no es cierto?, o explicando el efecto hormonal a nivel de la placa de crecimiento, las señales intracelulares y paracrines que están ocurriendo, las señales que están ocurriendo dentro del, eh, del condrocito de la célula dedicada al crecimiento. La nutrición entonces desempeña un rol central, tan central que influye en prácticamente todas las señales que van a comandar el crecimiento. Por una parte, cuando tenemos un estado de desnutrición, siempre está asociado a un estado de estrés. Eso implica liberación de corticoides, y corticoides que son un potente frenador, de cierto, del crecimiento. Por otro lado, sabemos que con la malnutrición se libera en cantidades importantes del FGF, factor de crecimiento fibroblastos 21, que te hace un potente antagonista del efecto, ¿no es cierto?, de la hormona de crecimiento y de la traducción de hormona de crecimiento en el eje IGF-1. Por lo tanto, se produce este bloqueo sobre la placa de crecimiento y una elevación, como si fuera una resistencia, ¿no es cierto?, a la acción de la hormona de crecimiento. A su vez, cuando tenemos baja nutrición en etapas precoces de la vida, ya dijimos, ¿no es cierto?, que todo lo que era dado por IGF-1 y fundamentalmente hormonas tiroideas e insulina, estamos con una limitación significativa, y en etapas posteriores, ¿no es cierto?, ya acercándonos a la adolescencia, la insuficiencia de producción de los esteroides sexuales, que van a dar cuenta de esa época o van a comandar esa época del crecimiento. Entonces la nutrición está presente cuando estamos en déficit en afectar todas las vías que están ahí circunscritas. No nos vamos a meter en todos los elementos que están participando porque son muchos. Queremos destacar un par porque han ido siendo muy relevantes en el último tiempo, es decir, han ido adquiriendo una importancia significativa en la última década y han ido ganando entonces una gran relevancia como nutriente relevante dentro de lo que es el crecimiento y el crecimiento en estatura. La arginina es parte de algunos de los que se llaman aminoácidos funcionales, vale decir que tienen acciones que van más allá de su efecto nutritivo clásico, porque ya sea que participan en vías metabólicas, que interfiriendo en estas vías metabólicas para mejorar la salud, la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo, o la lactancia o la reproducción de los organismos. Esa es la definición de aminoácido funcional, y la arginina cumple con esos roles. Se torna esencial, no es un aminoácido esencial, pero se torna esencial bajo ciertas condiciones de estrés o cuando naturalmente no recibimos la suficiente cantidad de alimento. Y en esas condiciones se obtiene la condición de condicionalmente esencial. Es Doctor muy importante. Francisco, Sí, sí, dime. buenas noches. Estamos viendo una diapositiva que dice: el crecimiento es espejo de las condiciones de una sociedad, especialmente del estado nutricional e higiénico. Es posible que no Sí, haya cambiado la diapositiva o no. hace un rato.
Oh, chuta, nos quedamos pegados, algo pasó entonces, porque eso está, en esta estábamos. Si usted quiere puede dejar de compartir pantalla y volver a compartir nuevamente en la Ok, diapositiva que va. Por ok, favor, gracias. sí, cómo no. Dime si avanzan. Sí, señor, ahí está avanzando. Bueno, yo, qué lástima porque nos habíamos quedado en esta. Eh, Solamente muy brevemente para no insistir en lo mismo que ya dijimos, que cómo se avanzaba, ¿no es cierto?, lo que era la mortalidad en relación a la pérdida de tanto peso como estatura. Lo mismo en relación de calidad de vida. Se avanza, ¿sí o no? Sí, señor, correcto, está avanzando. Ok, ok, ok. Gracias. Estos estudios en adultos, los otros eran ensayos, ¿no es cierto?, viendo calidad, aquí mortalidad también, a los años 50, 70 años se ve claramente la diferencia, ¿no es cierto?, a medida que vamos ganando en centímetros de talla, tanto en hombres como mujeres, es más evidente en los hombres, cómo va disminuyendo el riesgo relativo de muerte. Eh, Decíamos, ¿no es cierto?, la relación que hay entre músculo y hueso, crecimiento óseo y masa muscular, y por lo tanto el crecimiento óseo no solamente guarda relación con la estatura, sino que también con la composición corporal. Y decíamos que algunas variaciones de nucleótidos únicos explican parte del cuento de las variaciones que hay individuales. La gran mayoría de los cambios están dados por factores ambientales. eh, y que el efector final, ¿no es cierto?, está ocurriendo en la placa de crecimiento, que como decíamos es un crecimiento saltatorio porque tiene que cumplirse toda esta etapa desde la zona de reposo hasta la zona hipertrófica y posterior calcificación para que se reinicie el ciclo y vuelva a partir el crecimiento, y eso explica el por qué el crecimiento es saltatorio y que está comandado por distintos tipos de hormonas a nivel del ciclo vital, partiendo con insulina y hormonas tiroides en el periodo de lactancia, y hormona de crecimiento posteriormente, y se agregan los esteroides sexuales en etapas posteriores ya entrando en la pubertad. Y la nutrición es importante porque cuando tenemos deficiencia de este factor ambiental, que es la nutrición, tenemos interferencia en todas las etapas. En las etapas iniciales porque hay disminución de hormonas tiroides y naturalmente al haber bloqueo por insuficiente energía de la producción o de la transferencia por la producción de hormonas de crecimiento o de la transferencia de IGF-1, eh, se bloquea inicialmente porque se produce además el factor de crecimiento fibroblasto 21, que es un potente inhibidor de esta acción de la hormona de crecimiento sobre el condrocito. Y en etapas posteriores, ¿no es cierto?, se agrega el estrés que está marcando, ¿no es cierto?, un bloqueo importante también del condrocito a través del efecto corticoidal. Y por último, el bloqueo de las hormonas sexuales, de los esteroides sexuales, que son las que van explicando el crecimiento posterior. Y llegábamos, ¿no es cierto?, entonces a hablar fundamentalmente de dos nutrientes que nos parecieran que eran más relevantes, porque ha sido una investigación de los últimos pocos años que han dado cuenta, por ejemplo, de la arginina como aminoácido funcional, es decir, aquel que cumple otras relaciones más allá de solamente efecto nutritivo, y entonces interfiere en una serie de funciones, dentro de las cuales está ser precursor para la síntesis de óxido nítrico, porque recordemos que el óxido nítrico es uno de los grandes neurotransmisores que tenemos tanto a nivel del sistema nervioso central como dentro del tubo digestivo. Eh, y cuando la arginina es degradada, ¿no es cierto?, se produce la liberación de óxido nitroso y citrulina, que es un marcador, por ejemplo, de el remanente de tubo digestivo cuando tenemos daño en el tubo digestivo por un intestino corto o por algún otro tipo de enfermedad inflamatoria, por ejemplo. Pero da pie también a la formación de creatina, poliamina, y es convertible a otros también productos nitrogenados que son muy importantes para la síntesis de tejidos corporales, para la estimulación del sistema inmune, y hoy día a raíz del COVID-19 se han descrito, ¿no es cierto?, los estados carenciales de arginina como uno de los factores que favorece la infección por COVID al tener un impacto negativo en el sistema inmune, y de la estimulación de la producción de hormonas de crecimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, que cuando tenemos una talla
comparando niños con talla baja con talla normal, vemos que la arginina sérica en aquellos niños que que tienen talla baja está significativamente más baja que en aquellos que tienen talla normal. Y esto claramente es uno de los indicadores que demuestra que particularmente este aminoácido tiene uno de los efectos importantes para explicar mucho del efecto nutricional sobre la talla baja. Aquí podemos ver que cuando analizamos el grosor de la placa de crecimiento, o cuando vemos la tasa de acreción mineral al hueso, vemos las diferencias que se producen, ¿no es cierto?, en aquellos grupos que se suplementan con arginina versus aquellos que son como grupo control. Y obviamente esto estaría mediado por la concentración de hormona de crecimiento plasmática, que está muy diferente en aquellos niños que están suplementados versus los controles. Em, ¿Y cuánta cantidad? Bueno, este es un trabajo bien interesante porque se aplicó a un número significativo de niños que se siguieron también por harto tiempo y se les daban, ¿no es cierto?, dosis y se encontró que le daban dosis diferentes a distintos grupos. Se vio que entre 2,8 y 3,2 gramos al día permitió un crecimiento de 0,3 centímetros por año más rápido comparado a aquellos que consumían una cantidad inferior a 2,2 gramos por día. De manera tal que y esto ajustado por todos los distintos factores que pudieran ser, digamos, un análisis confusional para interpretar los resultados. Pero que también cifras mayores, cantidades mayores, tenían impactos negativos, probablemente por desbalance con otros de los aminoácidos o de los requerimientos energéticos. ¿Cómo actúa la arginina? Bueno, la arginina tiene varios modelamientos y varias formas de actuar, pero probablemente el más relevante tiene que ver con el favorecimiento de la formación de hueso versus este equilibrio de formación versus resorción ósea y suprimir la liberación de somatostatina, que ejerce naturalmente un efecto inhibitorio sobre la secreción de insulina, de hormona de crecimiento y por lo tanto de crecimiento del hueso. A su vez, favorece todos los mecanismos de señal de entrada de calcio a las células beta pancreáticas e hipofisiarias, por lo tanto ejerciendo un efecto estimulante tanto de la secreción de insulina como de hormona de crecimiento. Y este efecto es mediado por óxido nítrico en el sistema nervioso central. Entonces, en el sistema nervioso central no solamente establecería la liberación de hormona de crecimiento, sino que también eh, frenaría de alguna manera, ¿no es cierto?, la producción de somatostatina al inhibir la expresión del mRNA que sintetiza esta hormona. Y la ruta, ¿no es cierto?, sería probablemente a través de que este óxido nitroso finalmente sea el efector común mediado por GMP, sería la señal que a nivel intracerebral, a nivel hipofisiario, mediaría la liberación inducida por arginina. El otro nutriente que nos interesaba también describir, porque como decíamos son los que últimamente han tenido gran relevancia en términos de el efecto que han descrito, es la vitamina K. La vitamina K la conocemos mucho por sus propiedades respecto a la coagulación. Y se ha ido describiendo ya en los últimos años la gran importancia que tiene la vitamina K para el crecimiento en el metabolismo óseo. Vitamina K existe la K1 y la K2, la fitoquinona, la filoquinona o fitomenadiona es la K1, que tiene una vida media bastante más breve, 3 a 4 horas, que está presente fundamentalmente en las verduras verdes, las paltas, aceite, y que se deposita principalmente a nivel hepático. Y por otro lado está la K2, que se denominan MKN dependiendo del número de cadenas carbonadas que tienen, y están las de cadena corta o MK4 y las de cadena larga MK7, que la ventaja que tienen es que tienen una vida media mucho más larga y que tienen un depósito extrahepático fundamentalmente a nivel del hueso. Fíjense qué complejo esto, o sea, tan importante esto para el organismo, que cuando se absorben, ¿no es cierto?, a nivel de la micela, del intestino, después del efecto de la sales biliares y todo, y va esta vitamina K, tanto la K1 como la MK7, convertida en kilomicrón, entra en el enterocito, donde pegado a una ApoA y a una ApoB48, entran, ¿no es cierto?, al flujo linfático que termina o que desemboca finalmente, ¿no es cierto?, en el torrente sanguíneo a través del conducto torácico. Ahí se acopla
¿no es cierto?, este kilomicrón, y pasa a ser captado por los capilares que le van restando a este kilomicrón las apoproteínas y algunos otros de los triglicéridos que están aquí formados, y queda un remanente de kilomicrón con B48 y ApoE, que entra nuevamente en la circulación, que captado primero en el hígado, donde nuevamente se producen retiro de más triglicéridos y se asocian a receptores de lipoproteínas para terminar liberándose otra parte que mantiene todavía la vitamina K acá, para finalmente llegar a las células óseas, al hueso, donde finalmente es captado también por receptores de lipoproteínas y finalmente establece el efecto, como decíamos, principalmente de la vitamina K, la MK7, de la K2, vitamina K2, pero de 7 carbonos, que es la probablemente más activa y que además tiene una vida media más larga. El resto, la K1, se absorbe fundamentalmente o queda fijada fundamentalmente a nivel del hígado. ¿Cuál es la función que tiene esta vitamina K? Bueno, la función de la vitamina K es ser un cofactor de la gamma-glutamil carboxilasa. La gamma-glutamil carboxilasa es fundamental para activar una serie de proteínas, ¿no es cierto?, que tienen residuos glutámicos dentro de sus cadenas. Lo que hace esta enzima entonces es transformar, carboxilar estos residuos aminosídicos, añadiéndolo, ¿no es cierto?, un grupo carboxilo y transformando entonces estos ácidos glutámicos, pasando a un ácido gamma carboxiglutámico. Y eso es bien importante porque esta es la forma en que queda activa esa proteína. Entonces, muchas de las hormonas que requieren fosforilarse o carboxilarse para activarse están dependiendo de la gamma-glutamil carboxilasa, que es dependiente de vitamina K, que le devuelve su forma nativa una vez que actúa, ¿no es cierto? Vuelve, gracias a la vitamina K epoxidorreductasa, deja nuevamente activa a la gamma-glutamil carboxilasa. Entonces, sin vitamina K, esta enzima no podría funcionar, no podríamos activar una serie de enzimas, una serie de proteínas. Las que más conocemos son la vitamina, los factores de coagulación, ¿no es cierto?, que son vitamina K dependientes y que necesitan de esta vitamina K para que se carboxilen y por lo tanto estén activados. En el hueso es fundamental para la activación de la osteocalcina, que es la segunda proteína después del colágeno más abundante en el hueso, que es producida por el fibroblasto y que es la que transporta el calcio al hueso y permite, por lo tanto, dirigir esta etapa final de la proliferación del osteoblasto para que termine finalmente calcificando la matriz ósea y termine, por lo tanto, generando el impulso para que se inicie un nuevo ciclo de crecimiento óseo. De manera tal que la vitamina K es fundamental para la activación, la carboxilación de la osteocalcina y de esa manera activarla. Y eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, como vemos en niños que tienen fracturas producidas por impactos de baja energía. En aquellos niños que no tienen fractura, la osteocalcina carboxilada es mucho más elevada que en aquellos niños que sufren fracturas. Dicho al revés, cuando tenemos un índice de carboxilación, es decir, la relación entre osteocalcina no carboxilada versus carboxilada, vemos que está mucho más alto en aquellos niños que tienen fractura versus aquellos que no tienen fracturas, dado que el denominador en este caso, es decir, la osteocalcina calcificada, está mucho mayor y por lo tanto la relación mucho más baja. Eso hace entonces explicar por qué la vitamina K es tan relevante para el hueso. Y cuando se usan tratamientos para ver si esta observación de laboratorio tiene traducción clínica, se puede ver, ¿no es cierto?, en este ensayo, por ejemplo, en donde se hace un estudio, una suplementación en niños prepuberales, y aquí tenemos los casos de los controles y a los que se les suplementa vitamina K7, vitamina K2, MK7, y podemos ver, ¿no es cierto?, las diferencias que tenemos entre los valores de carboxilada y decarboxilada. No sé si se alcanza a ver bien ahí abajo, pero vemos, ¿no es cierto?, aquellos niños que que no están suplementados tienen mucha más osteocalcina pobremente carboxilada, y aquellos que están suplementados naturalmente una mucho mayor cantidad de
osteocalcina que está activada. De esa manera podemos tener un índice entonces mucho más bajo. Más activación con suplementación y de esa manera uno puede demostrar que el efecto activo de la vitamina K sobre la osteocalcina y por lo tanto la mineralización del hueso es dependiente de la activación de esta proteína. Parece que otra vez no sé. Ahí sí. ¿Se está viendo el que se muevan las diapositivas? Sí, doctor, se están moviendo las diapositivas. Muchas Ok. gracias. Bueno, la vitamina K, resumiendo, tiene muchos otros efectos, no nos vamos a meter en cada uno de ellos porque sería bastante largo, daba a hablar solo de una vitamina K en una sola presentación, pero fíjense que estimula la función de los osteoblastos a través de muchos mecanismos, estimulando la osteoblastogénesis, introduciendo genes específicos del osteoblasto que tienen que ver con la señal a nivel intracelular, activando la fosfatasa alcalina y las señales SXR que modulan la transcripción de genes necesarios para la acumulación de los eh, sistemas proteicos que están formando parte de la matriz ósea. Es un cofactor de la gamma carboxilación, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Y el efecto inhibidor de la resorción ósea al inducir apoptosis del osteoclasto, reducir la osteoclastogénesis, por lo tanto ayudando a que tengamos, ¿no es cierto?, una expresión mejor de aquellas señales que permiten el funcionamiento y la salud ósea apropiada. No se quiere mover ahora. Seguimos en la diapositiva de vitamina K, doctor. Sí, no se Si quiere. quiere, nuevamente deja compartir pantalla y vuelve y la comparte. Ahí ya avanzó, ahí avanzó. Perfecto, sí, señor. Muchas Sí, gracias. solamente es para terminar, para ir terminando. Eh, la primera conclusión, ¿no es cierto?, es que el crecimiento lineal del hueso está impulsado por la osificación endocondral de la placa de crecimiento, pero que no es solamente crecimiento del hueso, es además acompañado de composición corporal adecuada. Vale decir, en la medida que tenemos una mejor salud ósea, tenemos también una mejor salud de la masa libre de grasa. Eh, Está bastante... Qué pena. Que la relación entre ambiente y genética es múltiple y hay muchos factores que intervienen colectivamente, donde la nutrición es uno de los factores relevantes, donde no basta con aportar, por lo tanto, los macronutrientes en las cantidades apropiadas, macronutrientes, calorías, agua, sino que también no nos podemos olvidar del afecto como uno de los elementos centrales relacionados a la nutrición. Siempre cuando hablamos de nutrición nos quedamos en los macro, micronutrientes, calorías, agua, etcétera, pero no nos olvidemos que esto está íntimamente relacionado también con la forma en que esa nutrición se establece, íntimamente ligado. Son dos de los factores que a nivel ambiental más participan, ¿no es cierto?, para traducirse en un fenotipo apropiado. Eh, que los aminoácidos esenciales y los condicionalmente indispensables son muy importantes y destacamos la arginina por su rol donador de óxido nitroso como neurotransmisor determinante para aquellas señales que son relevantes para la salud ósea. Y la vitamina K, particularmente la K2, tiene múltiples funciones, ejerciendo diferentes acciones a nivel de la placa y de la salud del hueso para poder establecer entonces una mejor proyección del crecimiento óseo y que ambos nutrientes actúan de forma sinérgica, porque en tanto uno libera el hormona de crecimiento y otro facilita la traducción de este efecto a nivel del hueso, tenemos por lo tanto que ambos en forma sinérgica permiten establecer una mejor eh, desempeño del crecimiento del hueso y por lo tanto relevante para cuando tenemos condiciones ambientales adversas que han de alguna manera frenado el crecimiento, lo que nos hablaba el doctor Fisberg, ¿no es cierto? Y tenemos por lo tanto una condición de stunting. Es importantísimo establecer algunos de estos nutrientes como parte relevante para tratar de establecer el catch-up que nos permita lograr recuperar lo que el potencial genético nos tiene preparado para establecer finalmente la talla final definitiva, que como vimos tiene grandes relaciones con determinantes importantes de calidad de vida, no solamente con la salud en general. Eso es lo que yo quería contarles y bueno, agradezco su
su tiempo y disculpen las dificultades técnicas que tuvimos. Gracias, doctor. Ya puede dejar de compartir pantalla. Doctor Juan Pablo Riveros, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Moraga y a Fernando por todo. Bueno, pero no se preocupe que perfectamente el mensaje yo creo que está muy claro, doctor Moraga, entonces no hay ningún inconveniente. Igual usted tuvo ahí no, se devolvió y volvimos a explicar nuevamente la parte inicial, entonces no hay ningún inconveniente. Vamos a comenzar con todas las preguntas que tenemos. Tenemos una de la doctora Mayra Quintero y le pregunta, doctor Moraga, ¿la alimentación balanceada aporta esas dosis de arginina indicadas para el crecimiento óptimo? ¿Es necesario usar un suplemento o tenemos alimentos que sean más ricos en este aminoácido? Muy, claro, interesante pregunta porque, claro, resulta que cuando tenemos una alimentación bien balanceada, partiendo por lactancia materna, ¿no es verdad? Este, claramente tenemos los aportes suficientes. O sea, recordemos que sobre todo para los aminoácidos, las concentraciones que se recomiendan, las cantidades que se recomiendan, están hechos precisamente a partir de las cantidades que aparecen en este tipo de alimentos. Entonces, es muy difícil establecer dosis a nivel de experimental. Por lo tanto, se asume que si el crecimiento ideal es en base a una lactancia, son esas las cantidades que tenemos que requerir en las etapas más precoces de la vida. Ahora, en lo que es una alimentación posterior, existen valores que se han visto, ¿no es cierto?, en base a distintos estudios, particularmente cuando hay condiciones adversas, y algunos estudios de suplementación, como los que veíamos acá, en que la dosis de arginina apropiada estarían más o menos entre alrededor de 2 a 3 gramos diarios, ya en etapas posteriores de la vida. Eh, en general, cuando tenemos que suplementar, yo diría que en condiciones extremas, vale decir, cuando estamos en niños que claramente se nos están quedando por una mala alimentación o por una subalimentación. Por ejemplo, cuando estamos consumiendo cantidades de proteína vegetal en forma muy abundante. Hoy día tenemos, por distintas convicciones, una gran tendencia de gente que está orientando su alimentación hacia fuentes no animales de alimentación. Y en esos casos, naturalmente que hay que aumentar la cantidad de proteína que estamos recibiendo para alcanzar la concentración de ciertos aminoácidos que pudieran estar insuficientes. Entonces, se requiere ahí del apoyo fundamental, ¿no es cierto?, de nuestras amigas, las nutricionistas, de nuestras grandes partners en esto, para poder establecer adecuación de alimentación segura que permita, sin necesidad necesariamente de tener que establecer suplementos, que es una alternativa también, pero sin necesidad de encarecer con suplementos, sino que preocupando de suplementar con los propios nutrientes, los propios alimentos, para tratar de llegar a alcanzar esas cantidades que se establecen como adecuadas para lograr un crecimiento apropiado. Y por supuesto el seguimiento que vamos a ir haciendo, ese acompañamiento que vamos a hacer de aquellos niños que tienen un problema de desnutrición por razones sociales, económicas, etcétera. Ojo que en este cuento de la pandemia, ¿no es cierto?, con este tema del coronavirus, la inseguridad alimentaria es un tema tremendo, tremendo. Y es muy probable que vamos a observar gran cantidad de estos fenómenos asociados a un experimento no deseado, no buscado, porque tenemos mucha población susceptible que está definitivamente con dificultades para comer, para acceder a alimentos de buena calidad, y eso va a hacer que tengamos, ¿no es cierto?, que enfrentarnos en un breve plazo a condiciones de impacto en el crecimiento que sería bueno ir planificando, que no me cabe duda que ya se está haciendo en la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los países, para buscar la forma de poder em, minimizar o acotar el impacto negativo que eso pueda tener. Así que con una alimentación balanceada, apropiada, no es necesario hacer ajustes adicionales, como decíamos, partiendo por lactancia materna. Posteriormente, salvo grupos muy especiales, ¿no es cierto? No sé, intestinos cortos, enfermedades inflamatorias intestinales no bien controladas, o alimentaciones con algún tipo de restricción, en donde tenemos que tener cierto grado ya un poquito más de
hilar fino, digamos, para poder llegar a las cantidades apropiadas. Muchas gracias, doctor Moraga. Nos pregunta la doctora Alejandra Villa, dice, ¿cuáles serían las indicaciones entonces de administrar vitamina K, dosis y tiempo, específicamente sobre todo para el tema que estamos hablando? Correcto. Bueno, a ver, yo diría que lo que más tenemos que preocuparnos es en aquellos chicos que por alguna condición no están recibiendo las alimentaciones apropiadas. Volvamos un poco a lo que hablábamos recién de algunas dietas restrictivas especiales. Cuando tenemos también un aumento importante de consumo de verdura en desmedro de productos de origen animal, claramente vamos a tener un acceso más limitado a vitamina K. Eh, Porque los vegetales van a tener más vitamina K1, que vimos que tenía una vida media muy corta, por lo tanto tendríamos que estar consumiendo bastante y bastante seguido para poder tener un efecto más sostenido, a diferencia de la vitamina K2, que está más bien en fuentes animales, particularmente en las cosas fermentadas, por ejemplo el yogur, los quesos fuertes, la kombucha, el natto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos gente que le gusta o tiene convicciones y por eso mismo sigue alimentaciones vegetarianas, uno de los aspectos interesantes sería que consumieran nato. Por ejemplo, va a tener suficiente vitamina K. El nato es el fermentado de la soya, ¿no es verdad? Con bacterias, este, con probióticos especiales que se fermenta y es uno de los contenedores más grandes, ¿no es cierto?, de vitamina K. Entonces, hay formas de adecuar y hay formas de suplementar que podemos, ¿no es cierto?, cuando tenemos condiciones, como decíamos recién, que predisponen a una disminución de este componente y que naturalmente están impactando a nivel del crecimiento. Porque como hay variabilidades individuales y sabemos que hay gente que comiendo cosas bastante menores le puede bastar y por eso hay rangos, ¿no es cierto? Porque no todo es lo mismo para todos. Y esto tenemos que ir evaluando alimentación con crecimiento y con una serie de otros factores que desarrollo, en fin, habilidades corticales superiores, desarrollo de enfrentamiento de problemas, resolución de conflictos, etcétera. Tanto de los aspectos, ¿no es cierto?, que normalmente en medicina y en pediatría en particular estamos revisando como para establecer no solamente el crecimiento físico, sino que también el desarrollo a nivel de comportamiento emocional. Perfecto. El doctor Carlos Chúa pregunta, ¿cómo sabemos de manera práctica que un niño tiene deficiencia de vitamina K y que es por ello que no está creciendo de manera adecuada? Mira, lo ideal sería medir osteopontina, perdón, osteocalcina, y hacer la relación entre osteocalcina no carboxilada y osteocalcina carboxilada. Ese sería el ideal. No siempre está disponible. La medición de osteocalcina es una medición que no está disponible en todos los laboratorios, porque no nos sirve medir los factores de coagulación, porque para los factores de coagulación bastan cantidades muy menores para que estén activamente funcionando. Entonces, no es lo mismo que es lo que estamos acostumbrados a medir protrombina, el INR, qué sé yo, para calcular los parámetros, ¿no es cierto?, de coagulación, pero eso no es suficiente si queremos medir efectivamente el impacto que tenga en el crecimiento. Lo ideal en forma práctica, si tenemos un niño con talla baja y que estamos viendo, probablemente sea medir hormona de crecimiento, hacer suplementación y medir. Hormona de crecimiento está mucho más fácilmente disponible en cualquier parte y por lo tanto podemos establecer, como veíamos en los estudios que mostrábamos allá en la presentación, podemos visualizar eso, medir el crecimiento y suplementar y ver si efectivamente hay aumento o no. Y lo mismo si tenemos disponible estocalcina, naturalmente que ese sería tal vez el mejor marcador para poder establecer la suficiencia o no de vitamina K. Ok. La doctora Rebeca Poghini nos pregunta, sobre todo en uno de los comentarios que usted hizo con la primera pregunta, y es, en las madres que son veganas o vegetarianas y se encuentran lactando, ¿es útil suplementar arginina y vitamina K o definitivamente no tiene ningún efecto? Mira, ahí yo creo que uno tiene que ser bien pragmático. Yo creo que lo primero siempre es que nos enfrentamos a cualquier persona que tenga alguna dieta restrictiva que puede tener impacto en su descendencia. Tenemos que tratar de ver
primero, ¿cuál es la motivación que tiene? Cuando hay motivaciones profundas, vale decir, tengo convicciones del sufrimiento animal, tengo convicciones por sustentabilidad y que la huella de carbono que tienen, ¿no es cierto?, los alimentos derivados de animales es muy grande y yo quiero contribuir al mundo y por lo tanto no quiero consumir ese tipo de alimentos. Es decir, cuando hay convicciones profundas, yo creo que no sacamos nada con tratar de persuadir a esa persona y por lo tanto correspondería ahí hacer un seguimiento para suplementar a la mamá para que pudiera, ¿no es cierto?, transmitir tanto por vía transplacentaria mientras está en el embarazo y posteriormente a través de la leche de todos los nutrientes necesarios. Pero si vemos en cambio que las motivaciones para esto es porque escucharon por ahí, porque oyeron por acá, porque de repente por un grupo de mamás le dijeron que esto era mejor, pero no existe una convicción profunda de que realmente deba estar haciendo eso, lo ideal es tratar de persuadirla y que se alimente en forma completa, como somos omnívoros, que nos alimentemos de todo. Pero, como te digo, yo creo que ahí es muy importante analizar primero el contexto en que esa familia se encuentra. No podemos ser paternalistas y obligarlos a que coman lo que nosotros quisiéramos, pero sí tenemos la obligación de acompañarlos cuando las condiciones son tan profundas que necesariamente van a seguir en un tipo de alimentación restrictiva que puede impactar negativamente a su descendencia, al hijo, tanto en gestación como posterior, y por lo tanto ahí el acompañamiento es fundamental. Y tenemos, ¿no es cierto?, que estar haciendo las suplementaciones que podrán ser farmacológicas o podrán ser nutricionales para poder alcanzar los niveles que necesitamos para el desempeño apropiado del desarrollo, no solamente, como decíamos, del crecimiento del niño, sino que también de todo lo que es el desarrollo neurológico. El doctor Asael García le manda un saludo desde México. Felicitaciones por la charla. Y se pregunta, ¿la alimentación con una proteína de origen animal con un promedio de 3 veces a la semana es suficiente para el aporte de arginina? Es suficiente, sí, es suficiente porque recordemos que también hay fuentes que van a ser de proteína vegetal que va a estar consumiendo el resto del tiempo. Ahora, em, es muy buena la pregunta porque ahí es donde tenemos que establecer las porciones, ¿no es cierto?, apropiadas y por lo tanto no es lo mismo si le indicamos una cucharada sopera de carne molida o si le indicamos una cucharada así simple porque hay cucharadas, cucharitas, cucharones, muchas variables y yo creo que ahí es importante la labor que tenemos que tener eh, nuevamente acompañados de las y los nutricionistas para poder, ¿no es cierto?, establecer bien el tamaño de las porciones apropiadas para que no tengamos deficiencia no solamente de arginina, sino que también de zinc y todos los otros nutrientes que están, hierro, en fin, relacionados con los productos de origen animal. Entonces, eh, debería ser suficiente en una dieta mixta, como decíamos, bien balanceada, pero siempre que tengamos la certeza de que estamos usando las porciones correctas. ¿Mm? Perfecto. Aquí nos preguntan sobre todo cuáles son los alimentos que usted más recomienda desde el punto de vista de mayores concentraciones de esta aminoácido. Ok, bueno, fundamentalmente son los productos de origen animal, leche, carnes, huevos, pescado, son los principales, digamos, eh, aportadores, pero por supuesto que también están en vegetales. Recordemos que estamos hablando de la diferencia entre K1 y K2, o sea, las de vida media más cortitas y las de vida media más largas. Ahora, lo normal es que en una alimentación mixta obtengamos de ambos y por lo tanto tenemos los efectos inmediatos y tenemos los efectos a largo plazo y estamos bien. Entonces, siempre hay que insistir en que el ideal es que consumamos una dieta mixta y balanceada, porque en esos casos la verdad es que no deberíamos tener ningún tipo de problema y las recomendaciones que están en la mayor parte de las guías de todos los países están fundamentadas en eso, en que aporten los macro y micronutrientes necesarios para establecer precisamente un crecimiento normal de acuerdo a las tablas que tenemos, ¿no es cierto?, internacionales que permiten entonces evaluar si estamos alcanzando el potencial que se supone que compartimos, ¿no es cierto?, en estos 23.000 genes que tenemos la humanidad, ¿no es verdad? Y por lo tanto debería ser suficiente. Entonces, más que centrarnos en uno o dos nutrientes en alimentos específicos, hagamos una alimentación completa, variada,
que nos permita, ¿no es cierto?, de acuerdo a la realidad cultural de cada país, obtener, porque no es lo mismo lo que vamos a comer en la Patagonia que lo vamos a comer en el trópico. Por lo tanto, las fuentes de alimentos son distintas. En mi país prácticamente, bueno, ahora con más inmigrantes comemos arepas, pero antes no existían las arepas. Y tenemos por lo tanto que ajustarnos y cada país conoce la composición nutricional de sus alimentos y por lo tanto puede establecer las pautas y existen las pautas en cada país que permiten que siguiéndola de forma adecuada no necesitemos hacer grandes cambios. Los cambios se van a producir cuando por diversas razones, como por ejemplo condiciones ambientales como las que estamos viviendo actualmente con una inseguridad alimentaria profunda, van a poner a exponer a grupos en los cuales vamos a tener impactos negativos. Y en esos casos, ahí es donde tenemos que hacer focalización, ¿no es cierto?, para llegar a eh, alcanzar estas metas, estos mínimos que necesitamos, ¿no es cierto?, para poder reflejar la expresión genética completa. Ok, aquí nos hacen una pregunta respecto a la parte del paciente que de veras tiene inseguridad alimentaria y más como usted lo estaba determinando en época de pandemia, donde si los índices de inseguridad alimentaria antes de esta situación eran altos, ahora pues probablemente van a ser mucho más y el compromiso y el efecto a muy largo plazo, porque pensábamos que esto de pronto se iba a resolver rápidamente y claramente no. En esos casos de suplementación, eh, ahí cuál sería la recomendación o la dosificación, eso, y por decir qué tanto nos da, o cómo se mediría eso para saber exactamente cuál es la cantidad del aporte que se debería dar de arginina a través de la suplementación. Bueno, mira, lo fundamental ahí es establecer encuestas dietarias, ¿no es cierto?, que nos permitan establecer cuánto es el grado de ingesta poblacional que tenemos en ese momento. A nivel individual es muy difícil, pero sabemos, ¿no es cierto?, que sectores más vulnerables van a tener más o menos una alimentación relativamente homogénea y por lo tanto podemos establecer a nivel de encuesta más o menos cuál es el nivel en el que estamos. Y ahí podremos, ¿no es cierto?, suplementar y sabremos que si no estamos alcanzando estos entre 2,5 y 3 gramos de arginina, deberíamos tenerlo como uno de los elementos a suplementar. Como vamos a saber si vamos a estar recibiendo menos zinc, menos, qué sé yo, vitamina B12, vitamina D, etcétera. Y la forma de suplementarlo es un tema que es bien importante. En este momento se están debatiendo, ¿no es cierto?, en las Naciones Unidas, cuáles van a ser las formas mejores y probablemente van a haber 2 o 3 tipos distintos de suplementaciones en los que va a depender de cuál es el grupo de alimentos que esté más desbalanceado. Uno de los elementos que ha tenido uno de los alimentos que ha tenido eh, gran desarrollo en este tiempo es el huevo. Debo reconocer que ahí tengo conflictos de interés porque yo trabajo con los productores de huevos aquí en Chile. Pero a nivel mundial ha tenido relevancia. Ustedes ven que, por ejemplo, en las nuevas guías norteamericanas y en las europeas ya no es esto de empezar a retrasar la entrega de carne, la entrega de pescado, la entrega de legumbres, la entrega de huevos, sino que ahora desde los 6 meses hacia adelante entreguemos todo con las diferencias entre días para evitar confusiones si es que aparecieran reacciones alérgicas y poder identificar el nutriente, pero 3, 4 días, una semana, no significa meses de separación. Ese es uno de los elementos que nos puede ayudar, porque así podemos diversificar la matriz de alimentos en forma más apropiada. Pero además, como decíamos, en las Naciones Unidas están en este momento en estudio las preparaciones de preparados magistrales, por llamarlo de alguna manera, que van a contener probablemente, como se hizo en intervenciones en el África subsahariana y en otras partes, por distintos motivos, de suplementaciones farmacológicas de nutrientes necesarios o indispensables que pudieran ayudar a combatir determinados, o como se hace, por ejemplo, con los refugiados en Etiopía y en otras partes, los desplazados, ¿no es cierto?, por razones de guerra, etcétera, eh, donde se han usado este tipo de suplementos especiales que pueden de alguna manera contribuir a cerrar brechas o al menos abreviar la brecha que se produce con respecto al ideal. Todo eso son mecanismos que están claramente en estudio, porque esto nos pilló a todos un poco eh, volando bajo, ¿no? Y no están todas las respuestas a la mano, pero hay grupos que están estudiando intensamente cómo lograr atenuar el impacto que la pandemia tiene sobre los marcadores nutricionales. Perfecto. Aquí nos están preguntando, doctor Moraga, y es,
la doctora Esther Gil y nos dice que sí, la arginina tiene una correlación con el aumento del apetito. Ah, ya, perfecto, sí. Eh, Fíjate que sí y no. A ver, la proteína de buena calidad se ha relacionado exactamente con disminución del apetito, es decir, con regulación del apetito. Y permite que si uno consume una proteína de buena calidad, el espaciamiento, ¿no es cierto?, antes del próximo snack es mayor. Si tomamos desayuno con una buena proteína o con un producto más bien así tipo eh, estos productos más bien de origen de harinas, claramente, aunque sean isocalóricos, el apetito te va a dar, las ganas de comer nuevamente va a ser mucho mayor cuando hemos consumido un alimento no de origen proteico de buena calidad. Entonces, ayuda a regular, pero ayuda a regular positivamente, es decir, no es que den más ganas de comer, sino que por el contrario lo que hace es más bien balancear, y esto tiene que ver con los efectos que hablábamos antes en el sistema nervioso central. Se sabe, ¿no es cierto?, los efectos de la proteína, particularmente la leucina como aminoácido, pero hay varios otros mm, tripéptidos y algunos péptidos un poquito más largos también, que actúan principalmente a nivel del núcleo accumbens, donde está localizado uno de los puntos de intersección entre el comer hedónico, placentero, y el control de la ingesta mediado por la saciedad, o sea, la regulación de la saciedad y hambre. Por lo tanto, hay otros efectos asociados a la proteína de buena calidad, pero más bien, como decíamos, en positivo más que en negativo. O sea, no es que haga dar más hambre, sino que muy por el contrario puede permitir una mejor regulación de la cantidad ingerida. ¿Mm? Aquí tenemos una pregunta, doctor Moraga, la doctora Ivonne Alejandra Carlos, y nos pregunta que si, entonces en los pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca mayores de un año, se debe suplementar vitamina K. Nos pregunta específicamente de vitamina K. No sé qué opinión le merezca a usted ante esa pregunta. Eh, a ver, no tengo muy claro, a ver, la relación que podría haber entre alergia a proteína de leche de vaca y vitamina K. Eh, Mira, tal vez recordemos que gran parte de la vitamina K es producida, ¿no es cierto?, a nivel intestinal y por parte de la microbiota, a nivel de, digamos, tubo digestivo distal. Y cuando tenemos ciertas condiciones alimentarias, hay modificaciones de la microbiota. Y pues, tal vez desde ese punto de vista uno pudiera tener, pero que eso impactara negativamente el balance de vitamina K, yo no lo tengo tan claro. Eh, no de arginina, porque las otras fuentes proteicas y los hidrolizados, ¿no es cierto?, de proteína van a aportar siempre los aminoácidos igual. No deberíamos tener un problema en ese aspecto. Y por el lado de vitamina K, no debiéramos tener tampoco un impacto mayor, salvo, como te digo, por estas modificaciones que pudiéramos observar a nivel de microbiota. Eh, Así que eso sería un punto interesante de revisar si es que pudiera haber alguna relación mayor entre el eje proteína de leche de vaca y metabolismo de vitamina K. No conozco realmente, no te sabría dar una expresión más allá de como te digo, las modificaciones que pudieran haber a nivel de microbiota. No conozco otra relación entre ambas situaciones. ¿Mm? Sí, de acuerdo. Sí, sobre todo el enfoque ahí es sobre todo garantizar que por la eliminación no vaya a haber un déficit nutricional que más bien de pronto esté impactando sobre todo en el metabolismo óseo, que sí es muy frecuente que queden depletados sobre todo niveles de calcio, vitamina D, pero vitamina K probablemente no, porque Sí, sobre todo a no ser de eh, que hayan, a no ser de que hayan restricciones alimentarias mm. muy importantes. O claro, o que hayan asociaciones, que hayan polialergia, digamos, multialergia, que pudiera haber algún otro factor. Pero en general no debiera uno esperar un compromiso muy significativo de vitamina K. ¿Mm? Perfecto. Bueno, doctor Moraga, con esta última pregunta cerramos nuestro ciclo de preguntas. Le agradezco inmensamente, como siempre, por su gran disposición y compromiso con este curso. Em, a cada uno de ustedes les agradecemos inmensamente. Hoy terminamos académicamente nuestra última conferencia, pero, óiganme bien, dentro de 8 días
vamos a tener una sesión denominada, una sesión de tutoría, donde vamos a contar con la gran mayoría de nuestros conferencistas para que en un espacio corto nos transmitan absolutamente todas las inquietudes, absolutamente todo el desarrollo del curso. Va a ser un espacio, créanme, muy agradable de distensión, porque vamos a tener una actividad lúdica para que se distensionen entre tanta actividad académica y tanta carga actividad académica que tenemos a través de estos webinars, para que ya después de nuestra sesión de tutoría entremos a desarrollar todo lo que es la revisión final de las preguntas, tengan tiempo de revisar nuevamente las conferencias y puedan desarrollar su examen final y puedan aprobar con éxito el exitoso curso que les hemos presentado. Les agradecemos a todos. Recuerden que dentro de 8 días entonces los esperamos a esa gran actividad lúdica a las 7 de la noche hora Colombia, para que revisen con sus representantes de ABOD y los correos electrónicos los horarios de todos modos. Les deseo a todos, doctor Moraga, una feliz noche para usted, a todo el equipo de soporte, a todo el grupo de ABOD y a todos, solamente ustedes, queridos amigos y colegas de todo el continente latinoamericano. Les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias. Chao, que estén muy bien.